sostener la interpretación que nos convoca. Hemos decidido, por cuestiones metodológicas y didácticas, evitar el citado directo para no interrumpir la explicación. Todas las referencias a los textos podrán ser encontradas en el apartado bibliográfico del trabajo. Ya. El punto, ya. Empiezo el análisis del proceso diegético en terra incógnita. La revisión e inspección del proceso diegético nos permite observar y comprender el modo en que el autor, en este caso Ribeiro, da a conocer al lector la disposición de las estructuras narrativas y discursivas que han posibilitado la construcción de esa realidad, evocada o representada por el texto narrativo, es decir, los medios o artefactos que han hecho posible dar cuenta de la historia o la diégesis textual. En el cuento de Ribeiro podemos apreciar un logrado manejo de las herramientas creativas de escritura, tanto en el nivel formal o expresivo como en el nivel semántico o del contenido. Como hemos mencionado en líneas anteriores, el relato consigue inscribirse dentro de la clasificación genérica como un cuento de corte neorrealista, pues logra introducirnos mucha verosimilitud en los espacios cotidianos de la realidad limeña. A partir de esta inserción podemos apreciar una imagen de las costumbres, de los conflictos y las implicaciones socioeconómicas y socioculturales que nos remiten a un espacio determinado como la urbe, en la que interactúan voluntaria o involuntariamente sujetos humanos de distintos orígenes y de distintas mentalidades. Sin duda, el área urbana es en el cuento un espacio de confluencia, de dinamismo y movimiento entre sujetos heterogéneos. Los matices irónicos y sarcásticos sugeridos en la historia del relato logran actuar de manera muy atinada las complejas implicaciones que se desenvuelven detrás de la convivencia de dicha multiplicidad humana. Sobre el tipo de narrador y los tiempos verbales. El autor emplea como instancia de la enunciación discursiva a un narrador heterodigético en focalización omnisciente. Esto quiere decir que la voz delegada por el autor para narrarnos la historia le pertenece a una entidad ficticia que es ajena a los hechos que cuenta, ya que no integra ni ha integrado como personaje el universo diegético en cuestión. Sin embargo, la posición diegética del narrador le permite adoptar una actitud demiúrgica privilegiada con respecto a la historia, pues de esta manera puede controlar y manipular los eventos relatados, los personajes que los interpretan, el tiempo en que se desplazan y los escenarios en que se sitúan. La focalización omnisciente le facilita al narrador hacer uso de un conocimiento casi limitado de pormenores de la historia. Por ello puede facultar información pertinente y necesaria para entender el desarrollo del mismo. El narratario de la historia que ha sido dada a conocer por el narrador es anónimo, se desconoce y por lo tanto no será otro que el propio lector implícito o los lectores implícitos. Solo de este modo es factible poder cerrar el círculo de la comunicación narrativa. En cuanto a los tiempos verbales, diremos que la enunciación discursiva propone, a través de las formas verbales pasadas, una narración de tipo ulterior, en la que la instancia delegada, el narrador heterodiegético de focalización omnisciente, con su posicionamiento temporal e inequívoca posteridad o relación a la historia, puede abordar los hechos como concluidos e integralmente conocidos. Por ello, el narrador resume, alarga el tiempo diegético, suprime ciertos lapsos y opera las retrospectivas cuando lo considera necesario. Ubicación de las presencias, los espacios y la duración narrativa. Entendemos por presencias el conjunto identificado de seres, objetos o sujetos implicados en el desarrollo de los hechos que acontecen en la historia. En este caso ubicaremos las presencias que son determinantes en la diégesis, así como los espacios en los que se van a producir los acontecimientos y las transformaciones discursivas y narrativas de las acciones y los estados. Logramos reconocer que la primera presencia puesta en juego es la del protagonista de la historia, el doctor Álvaro Peñaflor. Este personaje es... Álvaro Peñaflor, creo, ¿no? Peñaflor, sí. Este personaje es el ejecutor principal de los hechos y las acciones desarrolladas en el relato. La permanencia, la instancia y el recorrido de los lugares por parte de dicho personaje se desenvolverá a lo largo de 3 espacios geográficos mencionados explícitamente por el narrador: Monterrico, Miraflores y Surquillo. El primero, Monterrico, será el punto de partida y el punto final de retorno, ya que en este lugar se instala la casa o propiedad inmueble del protagonista. En este espacio cerrado ubicamos la segunda presencia que acompaña al personaje principal, pero sin interactuar de manera directa con él, la criada Edelmira.
Miraflores y Surquillo serán los escenarios de exploración. En ellos, el protagonista Álvaro Peñaflor interactuará con otras presencias que serán determinantes en la transformación de sus estados afectivos y de sus acciones. En Miraflores se instalan pues dos espacios o puntos de encuentro e intercambio: el restaurante de su juventud y el Parque Salazar. En el restaurante logra percibir así la tercera presencia determinante en el recorrido indagatorio del protagonista, la figura de la mujer con el helado. De manera sucesiva, en el Parque Salazar se advertirá la cuarta presencia que provocará cierto desprecio y confusión en el personaje principal, el joven de cabello largo acompañado de sus amigos que están sentados en una rama. Asimismo, en Surquillo podemos identificar el recorrido de Álvaro Peñaflor por dos lugares de esparcimiento nocturno, el Bar El Triunfo y el Bar El Botellón. En el primer lugar no se hallan presencias determinantes para la historia, pero el protagonista logra percibir estados de cosas que permiten transformar su mundo interior. En el segundo espacio, el Botellón, don Álvaro Peñaflor se topará con la quinta presencia decisiva para el posterior desarrollo de la ficción: el hombre afrodescendiente. Este será el último punto de su recorrido espacial y exploratorio. Después de aquí, el personaje principal retornará en compañía del hombre afrodescendiente hacia el punto inicial o de partida, la casa, en el distrito de Monterrico. Aquí, en este escenario, es donde surgirá el mayor grado de interacción e intercambio, pues es en este lugar donde se quiebra la barrera de distancia entre las presencias. Este acontecimiento permite aperturar el flujo de sensaciones, impresiones y discursos entre sujetos que pertenecen a distintos modos o estilos de vida. La experiencia de este suceso produce un cambio de transformación de mayor grado en el estado afectivo y psicológico del protagonista, ya que a través de la presencia del otro logra percibir y modular la imagen o concepto que tiene de sí mismo, es decir, de su yo o identidad. El tiempo de la historia o duración narrativa se ha de definir por la relación entre la extensión y velocidad cronológica del transcurrir de los hechos o eventos que se van a narrar y la amplitud textual, componente propiamente discursiva, que será medida en la cantidad de líneas y de páginas dispuestas. Ante esto constatamos que la historia del relato en cuestión se desenvuelve en un momento específico del día, la noche. Periodo que se extiende hasta poco antes del amanecer. En cuanto a la velocidad en que se narran los hechos, la instancia delegada, el narrador adopta una actitud más o menos selectiva para darlos a conocer, pues al inicio acorta o disminuye el tiempo de presentación del protagonista y de su situación actual. Luego vemos que se explaya detenidamente en la descripción del recorrido exploratorio o indagatorio que realizará por los distritos, las calles y establecimientos de la ciudad, y finalmente se centra en narrar de manera prolongada la experiencia del acontecimiento principal y detonante, es decir, el encuentro con el hombre afrodescendiente, que determinará la transformación final o concluyente del protagonista. La ambigüedad discursiva y el manejo de estilos. Ese es el siguiente apartado. Las disposiciones discursivas, semánticas y estéticas del texto narrativo se visualizan sobre todo por medio del modo en el que se combinan, sobreponen o entrelazan el discurso del narrador y los discursos de los personajes. Por esta razón podemos analizar el discurso de los personajes a partir del grado de autonomía que manifiesta con relación al discurso del narrador. Según esto, afirmamos que el relato en cuestión nos sugiere el manejo de un discurso transpuesto, es decir, indirecto, a través del cual la instancia delegada o narrador transmite lo que dicen los personajes sin que se les conceda una voz autónoma. Por ello, como sujeto de la enunciación, selecciona, resume e interpreta el habla y los pensamientos de los mismos con el fin de operar una serie de conversiones a nivel de los tiempos verbales, de la categoría lingüística de persona y de las locuciones comerciales de tiempo y de lugar. Sin embargo, se constata también la aparición intermitente de otro tipo de discurso en los relatos, que proviene del que ya hemos señalado, el discurso indirecto libre. Este estilo híbrido permite que las voces de los personajes penetren o se introduzcan en la estructura formal del discurso del narrador, como si ambos, personaje y narrador, hablaran al unísono. Un ejemplo evidente de ello podemos encontrarlo en la voz que la instancia delegada parece conceder o conferirle al personaje de color, es decir, al hombre afrodescendiente. Afirmamos que parece porque el personaje no se expresa en ningún momento de la historia de forma directa. Es el narrador quien explica sus formas y maneras de ver. De ahí que surja cierta ambigüedad o dificultad en el proceso de visualización y reconocimiento de los estilos discursivos empleados por el autor. Pero no solo eso, este tipo de discurso logra representar, además de los pensamientos de los personajes,
sin que el narrador abandone su estatuto de mediador, ya que es un proceso de incorporar e intercalar en el flujo narrativo la realidad subjetiva del mundo interior o psicológico de los personajes. Debido a ello, nos es posible identificar cómo el narrador emplea en el desarrollo de la historia, en relación a las competencias intelectuales del protagonista, una serie de intersecciones anacrónicas entre lo que el personaje principal conoce de manera virtualizada, es decir, a través de sus lecturas de los libros clásicos, y lo que contempla o descubre en la actualidad del momento, movido por su repentina curiosidad exploratoria. Sobre este particular y otros aspectos abundaremos con mayor detenimiento en el siguiente apartado. El manejo de ambos tipos de discursivos, el indirecto e indirecto libre, nos permite verificar de manera muy marcada la diferencia de registros que existe entre el habla de los personajes secundarios, como el hombre de color afrodescendiente, y el habla del protagonista, personaje principal, el doctor Álvaro Peñaflor. Esta distinción nos ayuda a reconocer cómo influye el lenguaje de los personajes en la representación o proyección de sus modos de vida y mentalidades. En ambos discursos, el mediador o intermediario no toma una actitud de distanciamiento neutral, no todo lo contrario, deja entrever una actitud de acentuada empatía, que lo sitúa en una posición de afinidad constante con la perspectiva del protagonista. Sin duda alguna, consideramos este complicado manejo de estilos discursivos en el relato como una más de las grandes hazañas creativas del autor. Interpretación del efecto textual en terra incógnita. Los títulos a menudo se constituyen como elementos fundamentales e imprescindibles para la identificación temática de los relatos. El título del relato en cuestión no sería la excepción. La frase terra incógnita nos sugiere desde ya la idea de lo desconocido, de aquello que es extraño y también lejano. Sin embargo, este desconocimiento o desinformación despierta a su vez la necesidad de un descubrimiento, de una exploración o indagación por esos territorios distantes e incógnitos. Tomada de la tradición cartográfica, es decir, del estudio y elaboración de los mapas, la frase escrita en la teoría para designar los territorios o tierras que se situaban más allá de lo explorado, más allá de los espacios geográficos conocidos por las civilizaciones. La historia del relato nos propone definitivamente una exploración, sí, pero no solo geográfica o de espacios concretos, sino también una indagación de tipo psicológica, más profunda, más abstracta, que nos revela después de la experiencia de lectura una imagen de la intrincada, contradictoria y vasta tierra ignota que solemos ser nosotros mismos. Además de lo señalado, podemos constatar que la frase aludida como lugar común en la tradición clásica histórica estaría incluso incorporada dentro del conjunto o bagaje de competencias intelectuales que maneja el protagonista de las acciones en el relato. Debido a ello, esta es mencionada explícitamente por el narrador o instancia de la enunciación para dar inicio a la descripción del recorrido exploratorio que realizará el personaje principal, Álvaro Peñaflor. Por eso, al poner el carro en marcha, se dio cuenta que sus manos temblaban, que este viaje era realmente una exploración de lo desconocido, la tierra incógnita. A partir de este momento veremos que comenzará también el camino de un aprendizaje nuevo y un descubrimiento empírico por parte del protagonista de la historia. Una experiencia cognitiva que entrelazará o entrecruzará dos modos existenciales de la dimensión humana. La realidad supuesta o imaginada, es decir, la que es virtualizada a través de la lectura de los libros, potenciada a la vez por la evaluación del contenido de los mismos, y la realidad inmediata, la que es dinámica y constantemente actualizada por las circunstancias externas. Durante ese trayecto, el protagonista percibirá la aparición y desaparición de distintas presencias que estimularán eufórica y disfóricamente su recargada curiosidad. Incluso mucho antes del trayecto indagatorio, observamos que las presencias cercanas o distantes suponen desde ya un encuentro con lo otro o la alteridad, es decir, con lo desconocido que el personaje principal, Álvaro Peñaflor, no advierte y que por ello se limita a intentar o rechazar automáticamente según su conveniencia. Puntos de encuentro e intersecciones anacrónicas. La historia empieza en un ambiente tranquilo y cerrado, la casa del protagonista. Álvaro Peñaflor, como presencia primera, se sitúa en la comodidad de su biblioteca para continuar la lectura pendiente de uno de sus ejemplares clásicos. A pesar de ser un espacio cerrado, puede contemplar desde allí el exterior por medio de su ventana. Esta pequeña abertura está presente tanto en el inicio como en el final del relato. Su importancia es fundamental, pues es el elemento que despierta poderosamente la curiosidad del protagonista y lo incita a deshacer la rutina programada para el día. En este espacio inicial ocurre un encuentro indirecto con la segunda presencia, la criada de Delmira. Decimos indirecto porque el protagonista percibe de ella únicamente los signos de sus trabajos domésticos.
La noche de su salida no fue la excepción. De ella solo le llegó el sonido de los golpes en la puerta con el aviso de la cena lista. Como ya mencionamos antes, este primer acercamiento supone de manera inevitable un encuentro con lo desconocido, pues la criada, aunque cohabite en un mismo espacio con el protagonista, es un ser completamente ajeno a la identidad de este. La aproximación directa entre ambos posibilitaría el encuentro e intercambio entre dos modos y formas de vida distintos. Sin embargo, el doctor Álvaro Peñaflor ansía otro tipo de exploración y descubrimiento, por eso rechaza automáticamente la posibilidad que se le presenta. Al salir de casa, el protagonista no sabe a dónde ir y se da cuenta de lo apresurada que fue su decisión. Es en este momento donde podemos notar los matices irónicos del relato, pues el narrador nos presenta una imagen típica o común del hombre intelectual dedicado excesivamente a la vida académica, que ha perdido cierto contacto con los hechos inmediatos y cotidianos. Por ello, el personaje principal, frente al volante del automóvil, reconoce que ha vivido más en los parajes remóticos de la fantasía intelectual que en los espacios concretos de su propia ciudad. Ya sumergido en el trayecto de su recorrido, el segundo encuentro se produce en el restaurante Miraflores. Es importante resaltar que desde este momento, el narrador incorporará dentro de la historia un elemento muy controversial que influirá sobre el protagonista como desinhibidor y elán o impulsor de sus acciones posteriores, el alcohol. El consumo de este elemento despierta o abre en cierta medida en el doctor Álvaro Peñaflor un recodo de su inconsciente que potencia a la vez el despliegue de su gran capacidad imaginativa. En este espacio miraflorino percibe la presencia de una mujer que estaba a punto de ingerir una porción estimable de helado. Al centrar toda su atención en ella, comenzó a evocar figuras de la mitología clásica que se asemejaban a sus características físicas. Aquí ocurre la primera interpretación anacrónica del relato. El narrador, a través del discurso indirecto libre, logra describir la fisonomía de la mujer desde el mundo interior del protagonista, es decir, desde la perspectiva del doctor Álvaro Peñaflor, y para hacerlo recurre a las competencias intelectuales de este, el agudo conocimiento que posee del mundo clásico grecolatino. Tito tenía un ensortijado cabello de medusa y perfil que calificó de alejandrino. El intercambio visual con la mujer, adicionado a la ingesta excesiva de alcohol, propició al protagonista una confusión en la percepción de su conducta y de sus verdaderas intenciones. Este encuentro eufórico en principio terminó por convencer a Álvaro Peñaflor del objetivo absurdo e ilusorio que se había trazado al salir de casa. Sin embargo, en lugar de retornar a la propiedad, optó por seguir deambulando en su automóvil por los rincones de la ciudad. En su peregrinaje fue observando todo tipo de escenarios y establecimientos hasta dar finalmente con el Parque Salazar. Justo aquí se realiza la segunda interpretación anacrónica y el encuentro con la cuarta presente. Las dinámicas que se desenvolvían entre los grupos de jóvenes presentes en aquel espacio abierto evocaron en el protagonista una imagen del proceso formativo de la ciudad ateniense. Mientras seguía sumergido en la contemplación de sus interacciones, el alcohol volvió a interponerse en la objetividad de su percepción, pues al centrar la atención en uno de los jóvenes pudo reconocer con claridad sus características y terminó por confundirlo con una muchacha. Los amigos del muchacho parecieron advertir su equivocación, porque después todos contemplaron al protagonista emitiendo risas y comentarios malintencionados. Avergonzado, Álvaro Peñaflor se marchó con rapidez del lugar y abandonó de inmediato la frágil visión que había buscado de la ciudad ateniense. Este evento nuevamente lo convence de lo inútil que fue su salida, de lo poco que comprendía sobre los hechos de su realidad inmediata. El arrepentimiento y la nostalgia lo gobierna, el remordimiento de abandonar la fructífera lectura de sus libros, de sus 7.000 libros, en un lugar tranquilo y cerrado como su biblioteca, lo persigue. A pesar de ello, una vez más, en lugar de retornar a su hogar, opta por recorrer los caminos del distrito de Surquillo. En este trayecto logra toparse con dos establecimientos de entretenimiento nocturno, el Bar El Triunfo y el Bar El Botellón. En el primero, el protagonista, al observar su alrededor y a las presencias imprecisas que lo acompañaban, vuelve a evocar las singulares figuras míticas de su repertorio clásico. Aquí ocurre la tercera intersección anacrónica. La imaginación de Álvaro Peñaflor y su captación incompleta del entorno y las personas que lo rodean se confunden y entremezclan de nuevo en la agitada oscuridad de la noche. El parloteo de hombres hirsutos y ceñudos embriagados se confunde con el canto de las sirenas, los dinosaurios se mezclan con los sátiros, la diosa romana se transmuta en deidad egipcia. Todo esto nace de la pequeña mente de Álvaro Peñaflor, pero sigue sin decirle nada, sin significar nada para él. Por ello, abandona con celeridad el establecimiento y prosigue su camino a pie en busca de su coche. Sin advertirlo, abrazado otra vez por la sed, se ve instalado en el refugio de otro antro, de otro bar, El Botellón.
En este segundo espacio, el protagonista halla inesperadamente a la quinta presencia, el hombre afrodescendiente. El encuentro con este es fundamental, pues establece en la historia el mayor grado de intercambio y cercanía del protagonista Álvaro Peñaflor con la alteridad. El acontecimiento sitúa al personaje principal no como simple observador de lo otro, sino como participante activo de la interacción con el otro. En un principio, el protagonista sintió desconfianza y extrañeza por el sujeto afrodescendiente, pero después de enfocar su atención en él, logró reconocer difusamente a través de su figura a otro héroe de la tradición clásica. Sin embargo, su esperanza duró muy poco porque descubrió que se trataba de un simple civil embebido de licor y con necesidad de cigarrillo. Esta excusa permitió que ambos personajes, en la estrechez y decadencia del espacio, interactuasen y intercambiaran comentarios, vivencias y emociones que pertenecen a dos mundos interiores o psicológicos superficialmente disímiles, pero que a la vez, como hemos visto, pueden y logran complementarse sin mayores problemas. La conversación entre ambos se prolongó en la propiedad del protagonista, específicamente en el espacio cerrado de su biblioteca. En este lugar ocurre la última intersección anacrónica de la historia. La figura corpulenta del hombre afrodescendiente evocaba en su memoria la imagen de la estatua del antiguo héroe griego Aristogitón. El acto de percibir la voluptuosidad del sujeto correspondería, según la crítica precedente, a un mecanismo inconsciente relacionado con pulsiones homosexuales por parte del protagonista Álvaro Peñaflor. Sin embargo, nosotros proponemos que la percepción de los signos somáticos o del cuerpo apelaría más bien a un extrañamiento, a un descubrimiento cognitivo del personaje principal al estar enfrentado ante una imagen concreta de aquello que él no es o no puede ser. Debemos tener en cuenta también que el alcohol es un factor o elemento que propicia en el protagonista la estimulación exagerada de sus sentidos, es decir, de sus órganos sensitivos o sensoriales. Para corroborar el parecido físico que muestra su acompañante con la estatua del personaje histórico, el Álvaro Peñaflor decide comentárselo mostrándole la ilustración de este en uno de sus ejemplares. El matiz irónico se nos vuelve a presentar ahora cuando el sujeto afrodescendiente no entiende o no logra comprender el comentario de Álvaro Peñaflor y se limita a burlarse de la imagen del héroe que tiene frente a él. Emite además en 2 ocasiones una frase irrisoria que deja pensativo al protagonista y lo hace reflexionar sobre la distancia cultural e intelectual que los separa. Sin embargo, esta situación no interrumpe en ningún momento el curso de la interacción entre ambos. Así vemos que en el espacio de la casa la identidad, el yo del protagonista y su privacidad se ven amenazadas y alteradas con mayor intensidad por la intromisión de lo otro, de lo ajeno, de todo aquello que suscita la presencia del hombre de color. En este lugar, la transformación final y drástica del protagonista es inevitable. El reconocimiento de lo otro y la transformación de ello. Como hemos visto en líneas anteriores, el recorrido exploratorio del personaje principal nos permite constatar que este sufre en reiteradas ocasiones, en diversos puntos y espacios de la historia, cambios importantes en la constitución de su yo, de su identidad. La acumulación progresiva de estos es reconocida únicamente de forma completa y definida en la parte final del relato. Y cito, ¿no? Miró por los ventanales, el taxi se alejaba en la ciudad ya extinguida, en su escritorio seguían amontonados sus papeles, en los estantes todos sus libros, en el extranjero su familia, en su interior su propia efigie, pero ya no era la misma. La efigie que se menciona en el pasaje presentado es de su propia persona, el reconocimiento de sí mismo y el descubrimiento del cambio o transformación que ha acaecido sobre él. El personaje que mueve este cambio o transformación definitiva de la identidad del protagonista es el hombre afrodescendiente, pues a través de este el personaje principal llega a tener una visión concreta y palpable de lo otro, una visión certera de la realidad inmediata que él desconocía y que le era extraña. En otras palabras, el sujeto de color le ofrece al protagonista un retrato vívido y verdadero de la ciudad en la que habita, la ciudad limeña. El hombre afrodescendiente se perfila así como el vector que conecta al protagonista con la realidad inmediata, con una realidad cambiante e impredecible que inicialmente le fue desconocida, pero que en su recorrido exploratorio pudo obtener como aprendizaje datos significativos de ella. El hombre de color es quien maneja por unos momentos el santuario épico e ilusorio que había construido durante toda su vida en los rincones de su biblioteca a través de la lectura de sus ejemplares clásicos. Conclusión, la historia de Álvaro Peñaflor nos ofrece de esta manera una lúcida reflexión sobre las singularidades que surgen en la vida del hombre, de los hombres y el espíritu inevitable de su condición humana. En su historia se puede apreciar la vida compleja del sujeto que ve el mundo a través de 2 dimensiones existenciales, del sujeto que transita entre la sutileza y transitividad que le ofrece la realidad evocada por lecturas y lo traumático e intenso que le supone la experiencia práctica de la realidad inmediata. Ya, eso es todo, profesor. Ya, muchas gracias, muy interesante el análisis
Yo creo que la próxima clase vamos a hacer una especie de balance de todos los estudios que se han realizado, ¿no? Para destacar en cada uno de ellos, porque da la coincidencia que en muchos casos, digamos, yo también he analizado hace rato, pero no se ha publicado todavía, está en vía de publicación, pero sin duda este relato Tierra Incógnita es muy importante, y creo que con lo que usted ha planteado, usted va a enviar su trabajo, ¿no? También al aula virtual, entonces vamos a tener ahí oportunidad de poder hacer una especie de balance, creo, de lo que hemos hecho, anunciarles algunas sorpresas, algunas actividades que vamos a hacer y que espero contar con el aporte de ustedes, porque si quería una suerte de apertura, digamos, al trabajo de la crítica literaria, que tiene como eje central lo que estamos haciendo, el análisis de textos, pero también es importante tomar en cuenta, digamos, que dentro de la propia crítica literaria hay otras dinámicas, hay otras cuestiones a veces tensas respecto a ciertos autores o situaciones polémicas, y quizá queremos hacer eso también, ¿ya? Entonces nos veríamos el jueves, por favor, en el horario del curso. Buenas tardes a todos y permiso.